Recomendaciones en el marco de la Estrategia de Educación a Distancia Aprendo en Casa. Recomendaciones para los directivos. Las autoridades educativas tienen como prioridad la salud pública. Esto implica la salud orgánica y emocional de la comunidad educativa en general. El equipo directivo de las instituciones educativas cumple una labor esencial para la consecución de ese objetivo, razón suficiente para brindar asistencia técnica al personal a su cargo con buen criterio, tolerancia y compromiso. Se debe evitar la presión con actividades no esenciales que obliguen a los docentes, estudiantes y padres de familias a incumplir el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio dispuesto en el Decreto Supremo 044-2020 PCM y el Decreto Supremo 051-2020 PCM y Decreto Supremo 064-2020 PCM. Por lo tanto, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Viceministerial 088-2020 y la 093-2020, se brindan las siguientes recomendaciones al equipo directivo. Sobre la gestión escolar. 1. Coordinar con los docentes y personal administrativo según corresponda, la revisión y actualización de los instrumentos de gestión de manera virtual, el diagnóstico en el proyecto educativo institucional, las orientaciones pedagógicas en el proyecto curricular institucional y los roles y pautas para la gestión de la convivencia en el reglamento interno en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 2. Elaborar un plan de trabajo y o cronograma de actividades pedagógicas para la prestación del servicio en forma no presencial, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, tener en cuenta el diagnóstico de la institución educativa, en el cual se debe considerar la situación y condición de los estudiantes en casa, es decir, si cuentan con laptop o PC, teléfono prepago o pospago, si cuentan con un espacio en casa para desarrollar sus actividades y otros relacionados a las situaciones que consideremos vinculantes con el aprendizaje de los estudiantes. 3. Realizar reuniones de trabajo colegiado con el personal a su cargo de forma no presencial, según los canales de comunicación disponibles para el seguimiento del programa y o plan de trabajo. Estas reuniones deben ser de carácter técnico-pedagógico y mediante la reflexión revisar las experiencias de aprendizaje planteadas en la estrategia Aprendo en Casa, analizar las actividades y competencias implicadas en su desarrollo, recoger la problemática y las fortalezas, estableciendo conclusiones y recomendaciones con la finalidad de tomar decisiones a favor de los aprendizajes de los estudiantes. 4. Establecer con los docentes un horario flexible y adecuado de atención personal y soporte emocional a los estudiantes y familias, con la finalidad de evitar la recarga de actividades y cualquier situación que afecte la integridad de la comunidad educativa. Por ejemplo, realizar o recibir llamadas telefónicas, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, etc., a altas horas de la noche o en la madrugada. 5. Comunicar a las familias de manera directa, cuenta de Facebook, página web, blog u otros, o a través de los docentes o tutores, orientaciones de carácter administrativo, horarios y canales de transmisión de la estrategia Aprendo en Casa, matrícula, objetivos y metas, etc. Y formativo, acuerdos de convivencia virtual, importancia del buen uso y racionalización de los entornos virtuales, televisivos y radiales, dando prioridad a los aprendizajes de sus hijos, organización de los tiempos familiares para el desarrollo de las actividades, considerando la optimización de los medios de comunicación disponibles en sus hogares. En el caso de estudiantes jóvenes y adultos de la modalidad de EVA, la comunicación es directa con los estudiantes de los ciclos inicial, intermedio y avanzado, debiendo prever las dificultades que ellos tienen al ser una población vulnerable. 6. No deben solicitar a los docentes más documentos de lo que la norma dispone, como exigir informes diarios, fichas de seguimiento, unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, sesiones de aprendizaje, adicionales o extras a las que están en la plataforma, ni fotos y videos sobre la aplicación de la estrategia Aprendo en Casa. Solamente se podrían planificar actividades de aprendizaje complementarias cuando se requiera contextualizar las presentadas en la plataforma, radio o TV, para que se entienda mejor o se necesite adecuar la actividad a los niveles de competencia de los estudiantes o se requiere enfatizar en algún aspecto,
para ayudarlos a mejorar sus aprendizajes. Evitar saturar con tareas, obligaciones, actividades o proyectos extras. 7. Brindar atención preferencial a los grupos de población escolar más vulnerables, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, que se encuentren ubicados en los niveles de pobreza más críticos, como se observan en varios casos en los inmigrantes de las provincias del Perú, en los venezolanos y de otras nacionalidades que asisten a las instituciones educativas. 8. Acompañar las labores de los profesores, auxiliares y otros profesionales para el desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa, así como implementar mecanismos de supervisión de las labores realizadas durante la prestación no presencial del servicio educativo, por ejemplo, en los niveles de educación inicial y educación primaria, así como en el ciclo inicial e intermedio de la unidad de educación básica alternativa. Cada docente se hace cargo del acompañamiento y monitoreo de los estudiantes del grado y sección asignada. En el nivel de educación secundaria, para un trabajo compartido, se organizará a los docentes para que se hagan responsables de un aula o grupo de estudiantes, con la finalidad de que todos realicen el acompañamiento en el desarrollo de las actividades de la estrategia Aprendo en Casa, sin distinción del área, utilizando diversas estrategias virtuales y comunicativas. El profesor del aula de innovación pedagógica y centro de recursos tecnológicos deben elaborar un plan de soporte y acompañamiento a todos los docentes en el uso pedagógico de herramientas y recursos digitales para el aprendizaje y otras que el director disponga de acuerdo al marco legal. Los profesores de educación física, de primaria y secundaria, y de arte en secundaria, analizan y desarrollan las actividades de ActivArte propuesta en la plataforma con las secciones que se les ha sido designadas, sin sobrecargar de actividades a los estudiantes. Los auxiliares deben apoyar a los docentes en el seguimiento del desarrollo de las actividades de Aprendo en Casa y otras funciones que les serán asignados por el director de la institución educativa. Sobre el acompañamiento y monitoreo. 1. Generar espacios de trabajo colegiado virtual, utilizando algunas de las técnicas para innovar la gestión escolar con los o las docentes, en los cuales se comparten los logros, dificultades y expectativas de las actividades y recursos brindados por el Ministerio de Educación, entre ellas página web, TV y radio, a través de la estrategia Aprendo en Casa. Asimismo, estos encuentros deben contribuir al fortalecimiento del aspecto emocional de los participantes. Número 2. Acompañar el trabajo colegiado de los docentes por niveles, áreas o ciclos en la revisión, ajuste y mejora de la planificación curricular, según las competencias priorizadas en la estrategia Aprendo en Casa, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje y emocionales de las y los estudiantes. Registrar los acuerdos en físico o virtual de cómo los docentes se están adecuando al trabajo a distancia y las oportunidades de mejora que se presentan. En cada reunión se debe brindar un espacio para el soporte emocional de la comunidad educativa. 3. Promover que los profesores y otros profesionales participen de los cursos virtuales ofertados en Perú Educa u otras fuentes oficiales y revisen continuamente las experiencias de aprendizaje, materiales y recursos que el Minedu ofrece a través de la estrategia Aprende en Casa. 4. Evaluar las diversas potencialidades de los docentes, a fin de verificar quiénes tienen mayor facilidad con los entornos digitales, mayor conectividad, acceso a la radio y televisión y propiciar el trabajo colaborativo. 5. Orientar a los docentes en el uso del portafolio de evidencias, recolección de productos desarrollados por estudiante, para que luego de analizarlas brinden la retroalimentación según las necesidades de aprendizaje identificadas. 6. Monitorear las acciones que realizan los docentes, acompañamiento, monitoreo y retroalimentación, para verificar el desarrollo de las actividades y el acceso de los recursos brindados por el Ministerio de Educación en la estrategia Aprendo en Casa. El monitoreo debe permitir recoger información sobre el desarrollo de las actividades de manera que se identifiquen problemas y fortalezas que ayuden a tomar decisiones. Asimismo, nos debe permitir identificar la necesidad de complementar las actividades que proponen en la estrategia Aprendo en Casa con actividades contextualizadas y pertinentes a la situación de los estudiantes y familias, que clarifique las necesidades de aprendizaje o brindar actividades para nivelar sus competencias requeridas para el desarrollo de la actividad planteada. 7. Orientar a los docentes para que los estudiantes accedan a las experiencias de aprendizaje y materiales educativos, según sus condiciones de conectividad. Los estudiantes que solo pueden acceder a la radio realizan las actividades que se propongan en este medio,
de igual forma a los que pueden acceder a la televisión o uso de la web. No se debe exigir uniformidad en cada sección, inclusive informarse sobre los alumnos que no acceden a ningún medio o generar alguna estrategia para obtener sus necesidades de aprendizaje. 8. Recordar a los docentes que las actividades que realizan los estudiantes deben servir para la retroalimentación oportuna en el marco del enfoque de la evaluación formativa. 9. Registrar en el CIMON las fichas de monitoreo a directivos y ficha de seguimiento a las sesiones programadas Aprendo en Casa, lo cual le brindará información sistematizada sobre la participación de los estudiantes en el desarrollo de las sesiones con la finalidad de poder tomar decisiones a nivel de la institución educativa, Unidad de Gestión Educativa Local y Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 10. Los acompañantes contratados brindarán soporte pedagógico a los docentes, basándose en la estrategia Aprendo en Casa. Este soporte estará orientado únicamente a fortalecer las competencias profesionales del docente en el acompañamiento y monitoreo de los estudiantes en la estrategia mencionada, evitando dar trabajos adicionales como elaboración de proyectos de aprendizaje. Sobre la gestión de la convivencia escolar. 1. Elaborar las normas de convivencia de la institución educativa para el servicio educativo no presencial, en coordinación con el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, involucrando a la comunidad educativa a través de los medios de comunicación disponibles. Se busca prevenir el acoso escolar virtual y hacer uso responsable de las herramientas y recursos digitales para el aprendizaje. 2. Realizar círculos de autocuidado con el equipo docente, manteniendo una comunicación fluida y promoviendo espacios de trabajo saludables, mediante el desarrollo de estrategias que permitan mitigar el temor, la preocupación y la ansiedad, cuidando la salud emocional. Para mayor información, revisar el link Aprendo en Casa. 3. Reportar el acoso o violencia escolar virtual como consecuencia del incremento del uso de las redes sociales. Se debe coordinar con el responsable de convivencia para el reporte de los casos en el portal CICB, asegurando su atención con los medios disponibles durante el estado de emergencia. 4. Mantener la alerta sobre casos de violencia contra los estudiantes dentro del hogar y coordinar con el responsable de convivencia para la atención de los casos, según los protocolos para la atención de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y 5. Actualizar el directorio de las instituciones aliadas públicas y privadas, que forman la red de protección para la prevención y atención en la violencia escolar de las instituciones educativas. Estas recomendaciones son para las instituciones públicas y privadas, y así tomen en cuenta durante las actividades de la educación a distancia.